estudio de varones es Jacob y la bendición. Jacob o Jacob, como también se le conoce, ¿verdad? Jacob es y la bendición. Y para esto vamos a tomar como base nuestro capítulo 26 de Génesis, capítulo 1, verso 40. ¿Sí? Pero antes de que vayamos a nuestro pasaje y a meditar, vamos a hacer una breve oración, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento que tú nos das. Yo te ruego, mi Dios, que en este día tu palabra se haga carne en nuestras vidas, que tu sabiduría, lo que tú nos vayas a revelar, Señor, en este día, en tu palabra tenga a nuestra vida un cambio, que haya en nuestra vida una manera distinta y de las perspectivas y de la forma de ver en esta vida. Padre mío, te ruego por cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de esta plataforma, a través de de Facebook y de YouTube, que les bendigas también hasta donde están. Muchos de ellos nos están siguiendo en otras fronteras, no nada más de nuestro país, en otras fronteras, Señor, y te rogamos que también los bendigas. Padre, gracias por cada varón que toma en su corazón la disposición de venir a meditar en tu palabra. Hoy, Señor, la responsabilidad que tiene el hombre ante ti, Señor, es una gran responsabilidad que no nos imaginamos los varones y que vamos a dar a cuentas el día de mañana. Es por ello que este estudio va dirigido a nosotros como cabezas de hogar, como sacerdotes de nuestra casa, para que nosotros estemos alertándonos de los tiempos que estamos viviendo, pero que sobre todo creciendo la palabra y poder nosotros instruir a nuestra familia en la palabra, en lo que Dios nos está revelando nosotros como varones, y ser sabios en nuestro andar. No ser sabios en nuestra propia opinión, sino en tu sabiduría, creciendo en palabra y en oración, Señor. Gracias te doy por nuestros hermanos que están por conectarse. Señor, sabemos que ahorita muchos, a lo mejor por su trabajo o algunas otras circunstancias, no han podido todavía conectarse con nosotros. Señor, te rogamos por ellos. Te rogamos por nuestros hermanos que nos están siguiendo en diferentes partes como lo comentaba, Padre, de diferentes partes del mundo. Hoy, Padre, yo te doy gracias por todos y cada uno de ellos. Y, Señor, que tu palabra que vamos a meditar el día de hoy traiga a nuestras vidas esa esperanza, ese consuelo y, sobre todo, esa sabiduría y esa firmeza. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy yo gracias. Amén. Ahora sí vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo del 27, del 1 al 40. Aquí vamos a ver la bendición que obtiene Jacob de Isaac. Y dice así la escritura: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se escurecieron, quedando sin vista, o sea, Isaac estaba perdiendo la vista por su edad, ya una edad avanzada. Isaac estaba perdiendo la vista. Cuando nos habla aquí la palabra que sus ojos estaban escureciendo, dándonos a decir que estaba sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Verso 2. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Verso 3. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Verso 4. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Verso 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Verso 6. Entonces Rebeca habló a Jacob y dijo, y a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Verso 9. Ve ahora al ganado y trae de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viendas para tu padre, como a él le gusta. Verso 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Verso 11. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Verso 12.
quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre de mí maldición y no bendición. Verso 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedéceme a mi voz y ve y tráemelos. Verso 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado para su padre del que le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, verso 16, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Verso 19. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, que he hecho como dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Verso 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, hablando de la casa, ¿verdad? Hablando de lo que a la casa, de lo que se dedicaba Esaú, que era la casa. Entonces él decía, bueno, ¿por qué tan rápido, no? Y esto fue la contestación que le dio Jacob. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Verso 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Verso 23. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Verso 24. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Verso 25. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió. Verso 26. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Verso 27. Y Jacob se acercó y le besó, y lo olió Isaac al olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como olor del campo, que Jehová ha bendecido. Verso 28. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Verso 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Hasta ahí, Dani. Hasta ahí está bien. Hasta el 29. Fíjense bien lo que estamos viendo ahorita aquí en estos pasajes. En este pasaje vamos a ir desglosando poco a poco lo que Dios hizo a través de Isaac hacia Jacob. Primero, aquí Jacob toma una postura, ¿verdad? ¿De qué? De usurpador. Dice aquí la palabra que el nombre de Jacob, dice, debió, dice así, debió repetirlo a causa de su significado. O sea, el significado de Jacob, perdón, es impositor o engañador. Dice, su debilidad antes de ser transformado. Esto es su debilidad. Entonces sabemos que el nombre de Jacob quiere decir que impostor o engañador. Dios sabía la postura que tenía Jacob, ¿verdad? O la postura que iba a tomar Jacob
para poder robarle la bendición a su hermano. Pero ojo, ojo en esto, quiero aclarar algo aquí acerca de esto. En el pasajes anteriores que vimos acerca de Esaú, cuando vende su primogenitura, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, Jacob no le roba la primogenitura, sino que Esaú rechazó por un plato de lentejas, ¿verdad? Dice aquí la escritura en Génesis capítulo 25 del 27 al 34, que Esaú, ¿verdad? Vendió, o sea, cedió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, a fin de cuentas, Jacob no robó, porque Esaú menospreció la primogenitura. Pero ¿qué sucede? Que esta historia, ¿verdad? Que nos da la palabra a través de esta enseñanza en Génesis, Isaac no sabía que Jacob había vendido, que había cedido, que había menospreciado esa primogenitura. Para él, la bendición era para el primogénito, en este caso, para Esaú. Pero a fin de cuentas, Esaú menospreció la primogenitura. Dios tenía el control de esto y Dios sabía lo que iba a suceder a futuro. Jacob, ¿verdad? Era un hombre que estaba buscando más de Dios que Esaú. Esaú, al momento que menosprecia esa primogenitura, ¿verdad? En ese momento nos damos cuenta que Esaú no era un hombre comprometido en las cosas de Dios, porque no entendía las cosas de Dios. Si Esaú hubiera entendido que la primogenitura era una bendición de parte de Dios, él no hubiera vendido su primogenitura. Pero se deduce que Esaú desconocía la palabra, desconocía la enseñanza de las escrituras. Y esto nos lleva a entender que la bendición no podía venir hacia a alguien que desconoce la palabra, a alguien que no estaba instruyéndose en la escritura, ¿verdad? Porque la bendición que Dios da, Dios la va a dar a alguien que persevera y que está en la continuidad de sus días y de su vida buscando al Señor en todo. Ese es el motivo. ¿Por qué? Porque a través de esta bendición es como iba a surgir, ¿verdad? El pueblo de Israel, lo que ahora conocemos al pueblo judío. Acordémonos que ellos vienen del linaje de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que si hubiera sido Esaú, hasta ahí se hubiera acabado el linaje, hasta ahí se hubiera acabado la bendición. Dios le había hecho una promesa a Abraham, ¿verdad? De que su descendencia iba a ser bendecida y iba a ser que en gran manera multiplicada, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, por eso se tenía que cumplir de esta manera, para que las generaciones llegaran hasta hasta el término de nuestros tiempos. Porque si Esaú hubiera sido, entonces no hubiera nacido nuestro Señor Jesucristo de un linaje que viene, de un linaje santo que viene de Abraham, de Isaac y de Israel. Por esa razón, Dios tuvo que llevar el control de las cosas. Y se toma como base el rechazo de esa primogenitura que Esaú tuvo y que fue cedida a Jacob. Dios tenía el control. Dios sabía que esa primogenitura no era para Esaú, sino era para Jacob. Entonces, aquí vemos en el pasaje de Génesis, capítulo 27, cuando dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se escurecieron, quedando sin vista. Llamó Esaú a su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Esto estamos en Génesis capítulo 27, verso 1. Y en el verso 2 dice, y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. O sea, Isaac tenía consciente que él iba a morir y que ya era muy pronto esa parte, pero que el día seguro no lo tenía. En Génesis 27, capítulo 27, verso 3, nos dice, toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme
casa. Y es lo que dice en el verso 4, y hazme un guisado como a mí me gusta. O sea, Isaac esperaba de parte de su hijo mayor, ¿verdad? Esta dedicación porque Isaac sabía que iba a partir y que tenía que bendecir a su hijo antes de morir. Y entonces, ¿qué hace aquí Isaac? Le pide a su hijo mayor que le traiga un guisado de los que le gustan. ¿Cuántos de nosotros hoy, verdad, nos gusta algún guisado? Nos gusta algún guiso que nos hace nuestra esposa, ¿verdad? O a lo mejor un guiso que nos hace nuestra madre, para los que viven todavía con mamá, ¿verdad? Y nos gusta un guisado tan rico, ¿verdad? Y a veces decimos, cuando yo he escuchado gente que a veces ya está a punto, pues en un momento dado, dijéramos así, desahuciados, ¿verdad? A veces dicen, yo quisiera, sé que voy a morir, yo quisiera comer lo que yo quiero, lo que a mí se me antoje, ¿verdad? Y aquí vemos a un hombre que en su momento dijo, sabes que yo voy a morir, yo sé que ya falta poco, ya mis días se están acortando y quiero comer algo rico y quiero que mi hijo el mayor me lo traiga. Entonces dice, y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Aquí había una no condición, pero había una forma para recibir esa bendición, que era que Isaac quería que Esaú hiciera un guisado, una comida que a él le gusta para que posteriormente fuera que bendecido. Hablamos de una comida física, ¿verdad? Pero más que nada, el mensaje que Isaac le estaba dando a Esaú, él era un acto de amor, ¿verdad? Hacia él. ¿Por qué? Porque su padre le estaba pidiendo un guiso rico que a él le gusta y que sabía muy bien que su hijo los hacía también. Esaú tenía una de las cualidades de Esaú, era de lo que cazaba también él guisaba, ¿verdad? Entonces, había ahí una cierta situación donde dijo, cuando yo coma, yo te bendigo. Era como una señal de que Esaú iba a recibir esa bendición. Y dice, y Rebeca estando oyendo, ¿quién? La esposa de Isaac, cuando hablaba Isaac con Esaú, su hijo, dice, cuando Esaú fue al campo para buscar la casa que había de traer, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo menor, ¿verdad? Diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Fíjense, le dice todo lo que ella había escuchado. Pero fíjense la contestación que vamos a ir viendo más adelante. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Aquí Rebeca le pide al hermano, a su hijo menor, perdón, a Jacob, obedéceme. ¿Por qué? Porque sabía bien Jacob que lo que le iba a pedir su madre era arriesgado, era de una manera desleal, mentirle a su padre en un momento donde él había declarado su muerte. O sea, imagínate mentirle a tu padre en algo antes de que sepas tú que va a morir. Era tremendo. Pero por eso Rebeca le dice, tú obedéceme. Rebeca ya había de un momento dado planeado de un tiempo atrás, ¿verdad? De que Esaú no recibiera bendición porque como madre sabía cómo era su hijo el mayor y que esta bendición no podía llevar esa carga el hijo mayor porque su estilo y su forma de vivir no era la adecuada a la que debería de llevar un creyente o un hijo de Dios o un, ¿verdad? En un momento dado, un patriarca. Entonces, sabía muy bien que Esaú andaba en un camino muy, muy desconocido, muy malo, y que entonces tenía que reposar en Jacob, porque Jacob había sido instruido de una manera distinta a su hermano. Y él tenía ese conocimiento, y Esaú había aprendido de su padre Isaac leer, escribir, ¿verdad? La escritura mesopotámica, que en aquellos tiempos era la escritura inicial de todas las civilizaciones que existieron. Y dice más adelante, ¿verdad? Que entonces, dice, he aquí, dice, y dice en el verso 9, en capítulo 27, verso 9, dice, ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre,
como a él le gustan. ¿Quién sabía más qué le gustaba a Isaac? Rebeca. Rebeca sabía esa parte, ¿verdad? Rebeca sabía esa parte. Y aquí en el verso 4, antes vamos a subirnos un poquito en el guisado. Aquí vemos cuando Isaac bendice a Jacob. Esto es como una tradición de la propiedad familiar, la inspiración y las promesas espirituales del padre, hijo mayor, tomando un modelo de la relación de Dios con su pueblo. Entonces, lo que en el verso 4, cuando decimos que Isaac pide a Esaú un guisado para comer y bendecirle, en esto estamos viendo que esto era una forma de promesas espirituales del padre sobre el hijo mayor, tomando como un modelo de la relación de Dios con su pueblo. Y aquí en el verso 6, entonces Rebeca dice, cuando dice, Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo. Entonces, aquí vemos que su madre Rebeca, que quería que su hijo predilecto, quien, Jacob, recibiera la bendición de su padre. Pero vemos que en este desvergonzado engaño se cumplió la voluntad de Dios. El linaje de Jacob fue el escogido. Y aquí vemos en Malaquías capítulo 1, nos claramente todo este capítulo de Malaquías 1 nos habla del amor de Dios hacia Jacob. Entonces, había ya aquí un señalamiento en el verso 6. Dios amaba a Jacob y amaba a Jacob porque Jacob vivía bajo las promesas y bajo la palabra de Dios. Entonces, aquí ya era algo que Rebeca fue usada por parte de Dios para que se cumpliese lo que Dios quería en ese linaje, que Jacob fuera el que recibiera la bendición y no Esaú. Entonces, quiero aquí hacer esta parte énfasis para que veamos el significado de estos versículos. En el verso 6 aquí vemos que el propósito de todo esto desvergonzado engaño fue cumplido para la voluntad de Dios. Esto que hizo Jacob con Isaac, su padre, fue para llevar la voluntad de Dios. No fue algo, volvemos, como siempre lo hemos dicho aquí, no fue algo que a Dios se le salió de control, sino fue algo que Dios así determinó para que ese linaje fuera continuo. Entonces, aquí vemos que Dios tiene el control y que a fin de cuentas Jacob no robó ninguna primogenitura. Esaú la cedió y solamente él tomó lo que le pertenecía en ese momento a Jacob, porque Jacob le había recibido de parte de su hermano esa primogenitura. Bueno, vamos a ver que entonces, ¿verdad? Esta Rebeca prepara un alimento que le gusta a su esposo, a Isaac. ¿Quién más? La mujer, ¿verdad? La mujer sabía lo que le gustaba a su esposo. Entonces ella dice, vamos a prepararle algo que sé que le va a gustar porque era dentro de sus platillos favoritos. Y dice, entonces dice, que ya cuando preparó todo este guiso, dijo, y tú llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte, dice Rebeca. Y dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre belloso, y yo lampiño, le dice Jacob, ¿verdad? Jacob le dice que era un hombre lampiño, y que sabía muy bien que su padre se iba a dar cuenta en ese aspecto. Pero fíjense lo que dice más adelante. Dice, entonces, dice aquí, y llevarás, y aquí dice Jacob a su madre, ¿verdad? Se va a dar cuenta. Y en el 12, fíjense en el verso 12, dice, quizá me palpara mi padre y me traerá por burlador. O sea, me tendrá por lo que me llamo. Un burlador. ¿Un qué? Dice aquí, dijimos, un impostor, un engañador. Es lo que significa Jacob. Entonces dice, en vez de traer sobre mí bendición, ¿qué va a traer? Dice aquí, dice, y traerá sobre mí maldición y no bendición. O sea, Jacob sabía muy bien que si el plan fallaba, su vida estaba acabada. ¿Por qué? Porque su padre no lo iba a bendecir, sino hasta por engañarlo, lo iba a maldecir. Pero vean lo que dice su madre en el verso que sigue. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición.
La madre iba a recibir esa maldición a cambio de que el linaje fuera santo y bendecido. La madre prefería llevar esa carga, esa maldición, no importando que una maldición en aquellos tiempos, amados hermanos, las maldiciones se cumplían, como las bendiciones también. No le importó a Rebeca en un momento dado si hubiera sido descubierto Jacob, no le importaba llevar esa maldición que pudiera llevar su hijo. Todo por la causa de que el linaje fuera bendecido. Y dice, solamente obedece mi voz y ve y tráeme. Con esa situación, Jacob siente en cierta manera un descanso. Dice, bueno, la maldición de mi padre no la voy a traer, yo voy a traer esa bendición y habrá alguien que lleve esa maldición. Mira, esta semblanza que hace Rebeca es una semblanza similar a la que hizo Jesucristo en la cruz, llevando las maldiciones para que nosotros tuviéramos la bendición de la vida eterna. Pero vemos que más adelante no se cumplió esa maldición, porque a fin de cuentas Isaac no se dio cuenta. Esto era por si se diera cuenta Isaac, pero Isaac no se dio cuenta. ¿Vieron por qué, hermanos? Porque el plan y el designio de Dios era otro y guardó esa postura e hizo que no fuera Rebeca maldecida, porque en el corazón de ella era que ese linaje fuera bendecido. Entonces, aquí nos muestra una vez más Dios cómo hubo un hombre llamado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador, que en esa cruz llevó las maldiciones. Y está escrito en la palabra, maldito que muere en un madero. O sea, se llevó esas maldiciones él y llevando una situación, una apariencia de maldición en su vida, se hizo maldito por esas maldiciones que tú y yo teníamos que pagar las consecuencias. Pero no se cumplió, es como cuando Dios le dice a Abraham, dame en sacrificio a tu hijo Isaac. Esa fue otra simbología de cuando el padre se despoja de su hijo amado, lo baja a la tierra y lo entrega a los hombres pecadores para que su hijo fuera destrozado, ¿verdad? Crucificado y muerto a causa de la iniquidad y del pecado del ser humano. Pero todo fue esto en el Antiguo Testamento, toda una simbología de lo que se fue llevando en la crucis del caminar de Jesucristo. Entonces aquí vemos que Rebeca prefiere llevar esa maldición que su hijo. Y dice aquí, y su madre respondió, ¿verdad? En el verso, dice, en el verso 13, dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre ti, sobre mí tu maldición, ¿verdad? Y solamente obedece mi voz y tráemelo. Entonces Jacob, dice, él les dice, fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Verso 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Aquí en este verso 15 quiero hacer una pausa y comentar esto. En este verso 15 dice la disponibilidad de los vestidos de Saúl, porque le dice que la mamá tomó los vestidos, ¿verdad? De Saúl. Dice la disponibilidad de los vestidos preciosos de Saúl. Dice, quería decir que este y su mujer, porque Saúl estaba casado, este y su mujer, dice que vivían bajo el mismo techo de Isaac. Por eso tomó los vestidos al momento. No tardó, no fue a meterse a la tienda del hijo para llevarse las prendas, sino el hijo mayor vivía también ahí con los padres. Hoy esto ya no se da, pero en aquellos tiempos todavía se daba. Acordémonos que cuando Isaac toma a Rebeca como su esposa, ¿a dónde lleva a Rebeca? A la tienda que era de qué? De su madre, ¿verdad? La lleva ahí a Rebeca. Era una costumbre que en aquellos tiempos los judíos tenían. Y dice que entonces tomó, ahí en el verso 15, tomó las prendas, o sea, las vestimentos de Saúl, y vistió así a Jacob. Y vamos a ver en el verso del 16 al 27, nos narra toda esta historia que viene
en donde perdón, Jacob recibe la bendición. Dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He aquí como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero fíjese lo que dice aquí en el verso 20 Isaac. Dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que le hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, hablando de la casa, ¿cómo encontraste el animal rápidamente para el guisado? ¿Cómo ves? Casi te acabas de salir y ahorita acabas de llegar hasta con el guisado, ¿no? O sea, dentro de su situación, Isaac no estaba tan perdido. Isaac estaba dándose cuenta de algo medio raro. O sea, Isaac decía, a ver, ¿cómo está eso de que ya fuiste y regresaste? Y fíjese lo que dice, y le respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Esto fue lo que le respondió Jacob, que Dios había traído, ¿verdad? Esa ofrenda, o sea, ese animalito, para que fuese guisado, o sea, lo usara en la casa. Y dice aquí más adelante, acordémonos en esta parte, aquí quiero poner un poco de pausa, acordémonos que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, inmediatamente, ¿qué es lo que ve cuando Dios, el ángel le dice a Abraham, detente, ya hemos visto que tienes temor de Dios, no hagas mal contra el muchacho. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que ve Isaac y Abraham? Ven a un cabrito atorado entre los espinos de un zarzal. Inmediatamente vino, ¿verdad? La respuesta de la ofrenda. Entonces, cuando decían ellos, okay, cuando Isaac le pregunta, bueno, ya sabemos que Dios nos te probó, Padre mío, y que todo esto, pues, ¿dónde está la ofrenda? Y ahí es cuando Dios actúa rápidamente. Esto es lo que en este pasaje Jacob, ¿verdad? Le dice a su padre de la misma manera. O sea, mira, Dios es tan bueno que me lo puso rápido el animal para cazarlo y traerte el guiso. Y dice aquí, en el verso 21, y Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te prepararé. Fíjate lo primero que hace Isaac. Ok, va. Yo tengo entendido que ya sí que trajiste el guisado, ya trajiste de la casa el animal ya guisado, ¿verdad? Lo que me voy a comer. Pero a ver, hijo, acércate, quiero tocarte. ¿Por qué? Porque Isaac Isaac se le hacía muy raro algo. Isaac se estaba dando cuenta de algo muy, muy raro, ¿verdad? Este varón estaba viendo algo que no era normal, por eso, entonces cuando se acerca, dice, a ver, te voy a palpar, porque yo conozco a mis hijos. Yo a lo mejor no veré, pero sé cómo son anteriormente cuando él veía, pues él recuerda a sus hijos. Entonces él dice, yo con tocar no sé quién puede ser. Yo me puedo dar cuenta, si está chiquito, yo sé que es Pepito, pero si yo sé que está grande, sé que es Ponchito. Y si yo veo que está medianito, ¿verdad? Y más delgadito que los otros, pues yo me voy a dar cuenta que es Benito. Nosotros como padres nos damos cuenta cómo son nuestros hijos, ¿verdad? Si yo lo palpo, yo lo agarro y el mío, aunque esté con los ojos vendados, puedo decir, a ver, mi hijo, yo sé que mi hijo es gordito, es cachetoncito y tiene su cabecita bien redondita y todo, y yo empiezo a tocarlo, a palparlo para describir cómo es mi hijo. Entonces, aquí por eso hizo lo mismo Isaac, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. En el verso 22 dice, y se acercó Jacob a su padre, Isaac, y le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. O sea, fíjense que Isaac escuchaba, decía, bueno, a ver, pues así como yo toco, normalmente eres Esaú, pero tu voz no pertenece a la del mayor, pertenece a la del menor. Y dice en el verso 23, pero dice en el verso 23, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las de las manos de Esaú, y le bendijo. O sea, cuando ya palpó y vio que era velludo, no le, Isaac dijo, no me cabe duda, ¿eres Esaú? Y lo bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú?
Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó a Isaac, comió y trajo también el vino y bebió. Fíjense, aquí hay algo que dice aquí en el verso 24, yo soy. Dice, y Jacob respondió, yo soy. Aquí, acordémonos que el yo soy se le atribuye a Dios. Se le atribuye a Dios. Aquí esta palabra yo soy, que dice aquí Jacob, estaba atribuyendo que la promesa, que lo que se iba a cumplir, que lo que se iba a ejecutar era la venida de nuestro Señor Jesucristo a futuro. Porque si el linaje continuaba, el Mesías llegaba a la tierra. Pero si Esaú hubiera sido el elegido, no hubiera llegado Jesucristo, porque ese linaje se hubiera cortado en el momento que el hijo mayor, que llevaba una vida no grata delante de Dios, no iba a descender el Mesías dentro de su linaje. Y aquí nos anuncia cuando dice yo soy, aquí nos anuncia que el linaje que Dios quería que se llevara era el de Jacob, para que el yo soy hecho carne que descendió del cielo a la tierra se cumpliese en el nacimiento del Mesías. Recordemos la genealogía de dónde viene el Mesías. Y vámonos hasta la genealogía, ¿verdad? Dice que viene de la descendencia de Judá. ¿Hijo de quién? De Jacob. Hijo de Isaac e hijo de Abraham. Ahí está la bendición que Dios le dio al patriarca Abraham, a Isaac y al patriarca Jacob. Por eso se tenía que cumplir de esta manera. Dios tenía el control, Dios tenía que hacerlo de esta manera para que la bendición fuera permaneciendo hasta los días de hoy. Por eso se dice que el pacto abrámico sigue vigente. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó a Isaac, comió y le trajo también vino y bebió. Y dice, y dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Esto es una costumbre, es una representación. Besa al padre o el padre besa al hijo. Es una tradición que se lleva y muchos de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Mi hijo se acerca conmigo en las noches, me da un beso de buenas noches antes de dormir. Y esto es lo que actualmente hoy se sigue llevando en la vida cotidiana. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y dice en el 27, y Jacob se acercó y le besó, y le olió Isaac el olor de su vestidura, y le bendijo diciendo, mira, dice aquí, y dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, ¿verdad? Que eran, ¿de qué? De olor de campo. Y le bendijo. Aquí dice desde el 16 al 20, versículo 16 al versículo 17, dice, la tentación aumenta dramáticamente para Jacob, por eso Jacob decía, acércate y bésame, y a ver, déjate palpo, y tu voz me es, entonces esta tentación aumentó dramáticamente en Jacob, porque Jacob no se sentía desesperado porque él no veía, él decía, la voz no es la de Saúl, y se me hizo muy raro que fueras y regresaras tan rápido hasta con el guisado, y habían cosas que a este varón no le estaban siendo de una manera coherente. Por eso aquí vemos que desde el versículo 16 al 27 la tentación aumenta dramáticamente para Jacob, quien utiliza a Dios para promover y aquí vemos, ¿verdad? Que Jacob, quien utiliza a Dios para ¿qué? Promover sus ambiciones egoístas, ¿verdad? Vamos a ver en Deuteronomio, verso 27, ¿verdad? Lo que nos habla. ¿Por qué? Porque acordémonos que ahí Jacob le dice dos veces, yo soy.
¿Y tú eres mi hijo Esaú? Sí, padre, yo soy. ¿Con qué fin hace esto Jacob? Vamos a ver aquí en Deuteronomio 27, ¿verdad? Y dice aquí claramente en el verso 27, verso 18, dice, maldito el que hiciere errar al ciego del camino, y dirá todo el pueblo, amén. Qué tremendo lo que nos dice en Deuteronomio 27, 18, maldito el que hiciere errar al ciego. Aquí Jacob estaba haciendo errar a su padre, sabiendo que su padre era ciego. Estaba trayendo una maldición a su vida. Y luego dice en Levítico capítulo 19, allá antes que Deuteronomio, en Levítico, nos dice Levítico 19, ¿verdad? Verso 14, haciendo una vez más referente a esto de Deuteronomio 27, 18, dice Levítico 19, verso 14, y dice así la escritura, no maldeciréis al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Fíjense lo que estaba haciendo Jacob. Indirectamente se estaba llevando la maldición. Se estaba llevando una maldición por haber hecho tropezar a un ciego. Y esto está en la ley. Pero a esto vamos, hermanos. A esto vamos ahorita. ¿La ley fue antes que Jacob o después de Jacob? Fue antes. Fue después de Jacob, perdón. La ley fue dada a Moisés. No fue dada a los patriarcas, fue dada a Moisés. Entonces, ¿esta maldición se aplicaba en Jacob? No se aplicó. No se aplicó porque esto estaba dentro de de la ley, de los estatutos, de los mandamientos y de los preceptos de Dios. Y esto no lo tenía el patriarca Jacob. Entonces, al no haber una ley, no hay que te acuse. ¿Vieron? No había nada que lo acusara a Jacob de esto. Pero hoy, en estos tiempos, si nos damos cuenta hoy en estos tiempos, sí lo hay. Pero en aquellos tiempos, Jacob había librado su alma de esta maldición que estaba escrita en Levítico y en Deuteronomio. Vamos a ir aterrizando ya esta parte de nuestro pasaje de Génesis 27. Y dice así la escritura, que entonces vino estas palabras y dice en el verso 27 al 29, y Jacob se acercó, dice, y Jacob se acercó y besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Verso 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Fíjense bien lo que estaba aquí diciendo en estas palabras Isaac. La bendición contiene tres elementos. Aquí habían escondido tres elementos en esta bendición. Por eso era tan deseable la bendición. Por eso fue que en el verso 30 hacia el verso 40 vemos a un Esaú molesto, enojado, ¿verdad? Que dijo, mi hermana me traicionó y ahorita me las va a pagar y yo lo voy a matar. A Esaú se le olvidó que él había entregado esa primogenitura por un plato de lentejas. O sea que el culpable fue él, no fue su hermano. Pero acordemos esto, hermanos. Todo esto ya tenía un control Dios. Dios ya sabía que esta primogenitura no iba a ser para él. El primogénito es aquel que anda en los caminos de Dios. Ese es el primogénito. Ese es el primogénito, el que busca al Señor, el que anda en los caminos de Dios. Hoy vemos que el hermano mayor está bien torcido, ¿verdad? Y está en las cosas del mundo, deleitándose en las cosas del mundo, pero el hermano del medio, el que le sigue, o el del medio, o hasta el chico, están muy metidos en las cosas de Dios. Dios va a darle la bendición al que está en el camino, el que anda conforme a su voluntad, conforme a su corazón, conforme a su amor. Por eso David llevaba esa primogenitura espiritual. No la llevaron sus hermanos anteriores, porque sus hermanos anteriores estaban mal.
Unos hasta tenían como a Dios a Saúl, los que estaban en el ejército. Y David en el campo componiendo salmos, entregándole su amor, su dedicación a Dios en todo. Dios fijó su vista en él y en él descansó esa primogenitura. Fue lo mismo que pasó aquí en Jacob, que después vemos que el nombre es cambiado a Israel, que significa el que pelea con Dios. ¿Sí? El que pelea con Dios. Pero muchas traducciones están erróneas porque dice el que pelea contra Dios. A ver, contra Dios no. El que pelea con Dios. Esa es la traducción original. Tengamos cuidado de las traducciones luego en las Biblias. Desafortunadamente a veces la Reina Valera no tiene muy buena la traducción. Y la traducción original es el que pelea con Dios. O sea, que está con Dios y que pelea, no contra Dios, porque el que pelea contra Dios es el enemigo. Entonces aquí la enseñanza es que hay aquí contiene tres elementos importantes. El primero, el deseo de la prosperidad material. Esta bendición traía un deseo de prosperidad material. Cuando dice aquí, dice en el verso 28, Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y de la abundancia del trigo del mosto. Está hablando de una abundancia, está hablando de que es de un deseo de prosperidad material. Aquí había una prosperidad material hacia de parte de esta bendición hacia el que recibiera la bendición. Punto 2, dice, de suprema política. Dice, sírvante pueblos y naciones, dice, se inclinen ante ti. Naciones, entonces había una supremacía política, ¿verdad? Entonces aquí vemos que esta bendición trae un segundo elemento importante, la supremacía política. Y el 3 o el punto 3 nos dice aquí, y una maldición contra todos sus enemigos, que es lo que nos dice en el verso 29 hasta abajo cuando dice, maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Entonces traía tres ¿qué? Elementos importantes la bendición. Y por eso era tan deseable la bendición en ese momento. Y esa bendición sigue siendo hacia nosotros de una manera perpetua, porque hoy el pueblo de Israel es una nación, ¿verdad?, que ha sido maldecida y que los que lo maldicen son maldecidos a través de esa promesa. Y son bendecidos los que han bendecido a esta nación. Es una nación que ha prosperado después de haber sido perseguida el siglo pasado y casi devastada. Esta genealogía mantuvo en pie y ahora es una nación próspera en todos los aspectos. Y que es una nación de supremacía política, claro. Todos los ojos del mundo están puestos en Israel. Entonces, esta es una bendición que sigue vigente, que sigue activa, porque Dios ha respetado el pacto abrámico, porque Abraham no violó ese pacto. Es por eso, hermano. Y aquí Génesis capítulo 12:3 nos dice claramente. Dice 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Aquí está esta bendición que Isaac le dio a Jacob. Y luego vemos en Hebreos capítulo 11, verso 20. Ahora vámonos hasta el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, 20. ¿Y qué nos dice en Hebreos 11, 20? Vamos a ver aquí claramente esta bendición en el Nuevo Testamento. Y dice así, Hebreos 11, 20. Dice la Escritura. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Dice que respecto a cosas venideras. A Esaú lo bendijo de una manera distinta. A fin de cuentas hubo una bendición, pero la bendición de la fe fue para el hijo menor de Isaac, aquel que buscó más en su integridad a Dios. Es por eso, hermanos, que en esto que estamos estudiando hoy actualmente,
este es el hombre en busca de su integridad. Es importante que tú, varón que me escuches, estés buscando esa integridad. Si tú sientes que eres el primogénito de tu familia, guarda la primogenitura espiritual. Si eres el primogénito físico, busca esa primogenitura cada día más en tu vida con la relación en Cristo para que se cumplan esta bendición en tu vida. Dios no es que no quiera bendecir a los demás tienen, como lo vimos ahorita, Esaú tuvo una bendición, ahí en Hebreos 11:20 lo dice, pero Isaac llevó la bendición, a Jacob llevó la bendición de la fe. Entonces, amado hermano que me escuchas, tú que has estado buscando en esa integridad a Dios, busca esa firmeza de tener esa bendición también. Porque Dios te la va a dar, porque Dios te la puede dar a ti si tú caminas con Dios. Es importante. Es que yo tengo a mi hermano el mayor, y es que tengo tu hermano el mayor, y es que Pues sí, pero Dios va a ver al que tiene esa integridad, el que tiene esa comunión, el que tiene ese anhelo de las cosas de Dios. Porque puede ser que el mayor o el que es mayor que tú esté viviendo en otra cosa, en los caminos que Dios ha querido decretar en esa familia que sean así. Es por eso, amado hermano, busca tu integridad, busca esa integridad, aunque Dios te va a dar esa bendición. Es importante que nosotros anhelemos la bendición de Dios en nuestros vidas. No nada más la bendición de la prosperidad, de la economía. No nos quedemos con el deseo. Esaú no buscó esa primogenitura. Véalo bien. La madre era la que quería que Jacob llevara la primogenitura. Y este anhelo debe de haber en nosotros, debe de haber en cada uno de nosotros, el buscar cada día más esta primogenitura, esta bendición. Yo te animo, hermano, yo te animo en el amor de Cristo, que en verdad busques tu integridad como ser, como hombre, como varón. Porque si tú cedes tu primogenitura espiritual a tu esposa, eso ya es una maldición. Dios quiere patriarcados, no matriarcados. Si tú en tu casa, siendo soltero, eres el que más buscas a Dios, Dios a ti te va a bendecir. Dios tiene un plan diseñado para tu vida. Y Dios no se va a equivocar en sus planes contigo. Es más factible que nosotros nos equivoquemos que Él que se equivoque. Porque Dios, dentro de su rica misericordia, quiere que todos seamos bendecidos. Dice la Escritura, amado mío, yo quiero que seas bendecido en todo. Como es bendecida tu alma. Ese es el deseo de Dios. Está en nosotros, si tú y yo queremos ser bendecidos, y si no, vamos a rechazar cada rato las bendiciones. Y no te preguntes cuál es tu estado hoy o mañana. ¿Cómo vas a estar? Yo te animo, hermano. Vamos a orar para que esa bendición verdaderamente se quede en ti si tú buscas y anhelas al Señor más que todas las cosas de este mundo. Pero si tú buscas al mundo, Dios no te va a poder bendecir. Dios no te va a poder considerar dentro de esa primogenitura que Él quiere darte espiritualmente hablando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das, porque ha sido un hermoso tiempo y perfecta es tu palabra que nos enseña a nosotros como varones esa integridad. Gracias, mi Dios, porque todo lo que tú nos has dado ha sido bueno, porque todo lo que viene de tu mano es bueno, porque todo lo que tú nos das y anhelamos es bueno, porque no hay nada que debamos, Señor, nosotros tener, Señor, en menos sino tu palabra. Hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te ruego, yo te suplico, Padre mío, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias te doy por sus vidas. Gracias, Señor, porque sé que ellos se esfuerzan en estar aquí. No es fácil, Señor, tu caminar. No es fácil andar en tus caminos, pero tampoco son imposibles. Hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te ruego, mi Dios, que bendigas a cada hermano en su integridad, que te busque, que te anhele, que fortalezcan su primogenitura en ti, Señor. Porque sabemos que tú, Señor, el deseo de tu corazón es bendecirnos. Señor mío y Dios mío, gracias te doy por cada hermano aquí presente, por cada varón que nos está escuchando de diferentes partes del mundo. Los bendecimos,
Los bendecimos a todos los varones de tu viña, de tu rebaño, Padre. Bendecimos a cada varón que represente cada familia aquí presente y lo que los que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube, Señor. Bendícelos hasta las fronteras más lejanas, porque tú eres un Dios unipresente, unisciente, Señor. Tú estás donde te invoquemos, donde estemos dos o tres reunidos, tú estás presente, Padre. Donde tu nombre sea invocado, ahí tú estás, mi Dios. Bendícelos, bendícelos a cada uno de ellos. Que ellos puedan palpar esa bendición que tú les has dado, conforme a tus riquezas en gloria, dice tu palabra. Y gracias una vez más por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y si hay alguien que nos esté escuchando por primera vez en este día, no ensordezcas tus oídos. Dios quiere que tú también seas ese primogénito. Dios también a ti quiere bendecirte. Está en ti si tú quieres recibirle al Señor en tu corazón o rechazarle. Pero si quieres recibirle, repite esta oración conmigo en este momento. Señor y mi Dios, en esta hora yo te doy gracias. Gracias te doy, Señor, porque no es una casualidad que yo esté aquí, Señor, escuchando este mensaje. No es una casualidad que yo esté aquí llevando, Señor, esta palabra a mi corazón. Quiero ser bendecido de parte tuya. Quiero ser ese primogénito que, Señor, que verdaderamente, Señor, no tenga que usar ninguna arma, Señor, que no tenga que usar algún argumento deshonesto para tener esta primogenitura,